este virus que pues ahora sí es pertinente hablar de globalización. Eh, entonces, nada, pues agradecer a las personas que están conectadas. Para nosotros ha sido, digamos que, maratónico y también un viaje bastante interesante, transformar este laboratorio de experimentación en donde estábamos acostumbrados a tener gente, a vernos todos los días con personas, a construir cosas allí en el laboratorio, a migrarnos a lo digital, a ser un poco dependientes de la pantalla, a aprender a configurar, a ver, a meter 200.000 passwords y que cada uno te esté diciendo que si no eres un robot o si eres. Y creo que eso pues termina siendo bien interesante en este momento, ¿no? En el conversatorio de hace 8 días hablábamos que era un momento interesante para ver cambiar el mundo y ser protagonista. Y creo que aprender a usar estas herramientas y entender Internet, a lo que somos tan dependientes, también seguramente apenas acabe esta pandemia, pues nos alejaremos cada vez más de estas pantallas. Vienen en nuestra programación digital pues varias sorpresas, varias cosas que el equipo está trabajando, intentando un poco pues mitigar eh, este confinamiento y pues todo lo que eso significa. Eh, y bueno, hoy tenemos esta oportunidad de estar contigo que pues has estado en muchas batallas y esta seguramente no te va a quedar grande, que es esto del teletrabajo y estar pasando de pantalla a pantalla y de país en país y de proyecto en proyecto. Eh, para los espectadores que están hoy pues allí conectados, presentar a Pilar Sainz eh, con tilde. Pequeño detalle. eh, Pilar pues ha estado en muchas luchas del software libre en Colombia y creo que a nivel latinoamericano y mundial. Ha sido una de las personas que yo he aprendido un montón de cosas, como la paciencia sobre todo en entender y entender este mundo de lo digital y de lo libre. Hace parte de uno de los proyectos que más admiro en Colombia, que es Fundación Carisma, coordinada por Carolina Botero, que también ha puesto el pecho en muchas batallas que tienen que ver con las libertades de Internet, con la cultura libre, con el software libre y con estas maneras, digamos, menos privativas de vivir la vida. Eh, para nosotros es muy importante pues tener esta charla y justo en estos momentos donde pues somos, pareciera que internet dependientes, eh, contraseña dependientes, porque para cualquier cosa que ahora casi que hacemos necesitamos tener una clave, tener un acceso, eh, verificaciones, linkear todo con todo, y a veces termina siendo agobiante, ¿no? Y hoy pareciera que esto que nos parecía la hiperconexión, pues nos está llevando a un esclavismo bastante extraño. Y también, sobre todo, a una manera de habitar y vivir el mundo bastante extraña. Eh, entonces, nada, Pilar, muchísimas gracias por hacer parte de esta programación del exploratorio digital, donde la experimentación, la creación y todos estos nuevos retos siempre serán bienvenidos. Y nada, pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Yo voy a estar aquí desde la oscuridad del Zoom, como tratando de guiar la conversación, viendo las preguntas que hay, y seguramente en algún momento me atreveré a meter la cucharada para que conversemos de a pocos.
Bueno, por favor, o sea, la idea es que esto sea más una conversación que una simple presentación, aun cuando yo dije que iba a tener una presentación y ya la voy a compartir con todos. Pero pues como ya lo estaba diciendo Camilo, yo creo que estas épocas han hecho que nuestra forma de trabajar, de estar, de vivir, pues sea un poco diferente. Para algunos eso presenta muchísimos más retos que para otros. Eh, eso también debería, eso también debería ser claro porque pues ni todas las personas tienen computadores, banda ancha, acceso a internet y pues un montón de posibilidades para poder hacer teletrabajo o para poder participar virtualmente en espacios de educación. Así que esto sí nos cambia radicalmente la vida a varios y para otros está mucho más cuesta arriba. La idea de hoy es hablar un poco sobre protección. em, y si bien lo que yo voy a hacer es una provocación de contarles algunas de las cosas eh, desde donde podemos estar hablando sobre esta idea de protección en lo digital, pues realmente lo que a mí más me interesa es que puedan ustedes preguntar y que podamos hacer más una conversación que otra cosa. Entonces, siéntense en la libertad de interrumpirme, de dejar preguntas en el chat, de alzar la mano si alguien quiere participar. Camilo, que está también pues desde Explora, también tiene toda la libertad de poder hacer estas cosas, porque la idea es que esto efectivamente sea más una conversación. Y pues de lo que vamos a hablar, creo que ya están viendo mi pantalla, es sobre protección. Y como decía ya Camilo, pues yo soy Pilar Sáenz, yo trabajo como coordinadora de proyectos en Fundación Carisma. Eh, Carisma es una organización de sociedad civil que está trabajando continuamente para poder pensarse cómo se puede usar las tecnologías para garantizar los ejercicios de derechos humanos. Y en eso, pues hemos encontrado que, por ejemplo, los temas de seguridad y de privacidad, pues son parte de esa batería de derechos humanos que uno debería tener en cuenta em, y mantener y preservar siempre que se está hablando de la utilización de medios digitales. Entonces, pues llevamos trabajando en temas de Internet y de derechos humanos desde el 2011, tal vez. Antes, Carisma trabajaba en temas de educación y tecnología. Desde 2011 empezamos a hacer algunas cosas de incidencia en política pública y fue cuando nos conocimos con Camilo. Y de ahí en adelante hemos ido incorporando cada vez más temas. Entonces, primero empezamos con acceso al conocimiento, replantearse estas ideas sobre el derecho de autor como una barrera y verlas como una posibilidad para acceder a la cultura y a la información. Después empezamos a mirar temas de seguridad digital, después empezamos a mirar temas de inclusión, de género, y pues ahora tenemos una mirada que es bastante amplia sobre esos temas. Hoy en particular, pues la idea es hablar sobre protección y sobre seguridad digital. Entonces, pues a eso nos vamos a dedicar. Y quizás lo primero que uno tendría que decir es que esto no va a ser solo sobre lo digital, porque la idea de que la protección solamente es en este ámbito chiquito no es cierta, sino que lo que está pasando es que la protección tiene que ser integral. Y por eso quizás esta época del coronavirus nos va a costar tanto, porque pues ya no es simplemente el hecho de estamos en Internet, ¿no? Es que estamos en Internet desde la casa, es que estamos en Internet viendo un montón de noticias que nos generan un montón de ansiedad, es que estamos en Internet trabajando, pero estamos también en la universidad, pero también estamos en las redes, también estamos en la nube, también estamos en un montón de espacios. Entonces esto, si bien en este momento buena parte de las cosas que están pasando nos estamos enterando por Internet, realmente todo lo que está alrededor es un entorno grande. Ay, por supuesto. No pensé que se estuviera viendo. Qué raro, pero bueno. Y también creo que puedo quitar esta, tal vez. No sé si eso también se veía.
Mm, listo. Y entonces, pues esto quiere decir que vamos a tener que estar hablando de más cosas, o sea, de dónde nos estamos conectando, de por qué estamos teniendo ciertos comportamientos y en esa medida pensar en estrategias para la protección. Ahora, si hablamos sobre protección, hay que pensarlo como un conjunto de medidas que son implementadas para disminuir el riesgo. Eso querrá decir que tengamos menos cosas que nos estén afectando y estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Aumentar la seguridad y garantizar el bienestar de los individuos, los objetos y la información. Porque pues no es solamente pensar en el computador o en el celular o en la información, sino también en nosotros. Y por tanto, por ejemplo, en algún momento si nosotros decimos es sano desconectarse, pues es sano desconectarse y esto será parte de las cosas que tendremos que hacer. Ahora, hay varios elementos dentro de la protección y pues en estos quizás los cuatro principales son los que están acá. Eh, garantizar que hayan condiciones para asegurar las actividades que se desarrollen, eso es parte de esta idea de estamos en un espacio que sea seguro a minimizar los riesgos que se presentan desarrollando esta actividad, tanto los internos como los externos. Entonces, si esto cuando salimos a la calle es, pues si yo voy a cruzar la calle ahora tengo que mirar al lado y lado, porque créanlo o no, los carros, como ya no hay tantos carros, pasan más rápido y me pueden atropellar. Y eso es muy extraño porque pues yo estaba acostumbrada a que los carros iban lento y que había trancón y ahora pues la calle está desocupada y la condición me cambia. Y esto también va a pasar en lo digital, entonces tenemos que empezar a pensar cuáles son posibles riesgos. Si yo voy a estar utilizando, qué sé yo, Zoom todo el tiempo para hacer estas videoconferencias, entonces quizás pueda estar en un espacio y tener el espacio asegurado para que no se vean otras personas que están conviviendo conmigo o que no se vean cosas personales que no quiero que se muestren después y que puedan ser utilizadas mal. Ese tipo de cosas habrá que empezarlas a pensar. Lo otro es pues tomar acciones para mitigar esos riesgos. Entonces, así como miro bien si no viene ningún carro y además escucho por si escucho un motor de algo que se está acercando, pues en digital también vamos a empezar a pensar cómo mitigamos esos riesgos. Camilo ahorita hablaba sobre las contraseñas, sobre la idea de que tengamos contraseñas seguras. Entonces, por ejemplo, esa va a ser una acción para mitigar riesgos. Estoy comprobando que mis contraseñas sean seguras, no usar la misma para todo. Si tengo por alguna extraña razón que compartir mi contraseña con alguien, cambiarla después de haberlo hecho para que esa cuenta no quede en riesgo. Ese tipo de cosas pues serán acciones efectivas para mitigar riesgos. Y lo último es que pues acá vale más prevenir que lamentar. Entonces cualquier medida de prevención es la mejor forma de evitar riesgos de seguridad y por tanto mantener nuestra protección. Y esto, lo siguiente que es hablar sobre esta idea de tener políticas de seguridad va a sonar rarísimo, pero quizás si lo presento con un símil pueda funcionar mucho mejor. Y es que no sé si algunos de ustedes han escuchado que ahora en estas épocas de teletrabajo y de estar conectados y todo lo demás, una de las cosas que le dicen a uno es, oiga, no deje de bañarse, no deje de vestirse, no deje de tener un horario. eh, en algún momento tiene que parar, acuérdese de comer, tenga pausas activas. Este tipo de cosas se vuelven una política para nuestra forma de estar en la casa permanentemente trabajando, eh, sí, en medianamente aislamiento, pero también se vuelven una política para poder estar con nosotros y garantizar nuestro bienestar. Entonces, así como incorporamos esas prácticas de usted tiene que levantarse, de todas formas, levántese, ponga el reloj, o sea, 8 de la mañana, puede que no sea a las 7 porque no tiene que tomar, o a las 6 porque no tiene que tomar el transporte y, no sé, tomar el metro en el caso de Medellín o acá Transmilenio en el caso de Bogotá y demorarse un montón para llegar al otro lado y
hacer un montón de preparaciones. No, pero sí tienes que levantarte, bañarte, desayunar y estar listo para lo que sea que tengas que hacer. Entonces, esa idea de tenga una serie de pasos que te van a servir para activarte en el día, también funciona en esto de la seguridad. Entonces, tienes que definir unas políticas de seguridad también. Tienes que empezar a pensar en cómo hacer las cosas y eso también vale en el mundo del trabajo, que es algo que es mucho más complejo, pero también vale en el mundo de lo personal. Y entonces ahí hay cuáles son los elementos habituales que tienen este tipo de políticas de seguridad. Disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticación, esos son como los cuatro pilares de los que se suele hablar cuando se habla de seguridad digital. ¿Qué son cada uno? Disponibilidad es que las cosas estén ahí para que uno las pueda utilizar. Entonces, lo que les decía hace un rato de que pues la mitad del país está desconectado porque pues la mitad del país no se conecta diariamente a Internet y por tanto pensar que, no sé, todos nos vamos a pasar ahora a aprender en medios digitales, todos nos vamos a pasar a trabajar en medios digitales cuando no tenemos disponibles esos medios, pues es bastante complejo porque no hay disponibilidad. ¿Qué significaría que estuviera? Pues que efectivamente yo pueda tener el acceso a lo que necesito y que la información que requiero para poder hacer lo que quiera que tenga que hacer esté ahí. Esa sería la idea de disponibilidad. Confidencialidad. Esta es supremamente importante. O sea, todos tuvieron que llenar una encuesta para poder estar acá presencialmente. Y en algún momento todos tenemos que autenticarnos con nuestra cuenta de correo para poder entrar al correo o para poder entrar a la página web de la universidad donde están las actividades. Necesitamos un usuario y necesitamos una contraseña. ¿Cuál es la idea? Bueno, perdón, estoy hablando de autenticación, no de confidencialidad. Estas serían las ideas en autenticación. Me fui para el otro lado. En autenticación, la idea es que uno siempre debe poder identificar al usuario que está generando cierto tipo de información. Y esto, pues, aun cuando esté puesto para un mecanismo de seguridad, uno también tendría que pensar en que no es necesariamente en todos los casos se requiere hacer esto y que muchas cosas que nosotros hacemos en Internet, que hacemos en la red, tienen que poderse también hacer desde el anonimato. Y esto es una balanza que tenemos que poner entre, puedo no siempre pedir que haya identificación, pero para algunas cosas sí lo voy a requerir. Y cuando se requiera, pues esa autenticación se tendrá que hacer. Confidencialidad, ahora sí. Que el acceso a la información sea solamente por las personas autorizadas. Y esto es particularmente necesario cuando estamos pensando, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, ahora, si estamos trabajando por Internet y constantemente estamos en una videoconferencia con los 5 compañeros de la oficina y llega una sexta persona, va a ser extraño que esta persona esté escuchando una conversación que no debería ser posible escuchar o que no debería en principio estar escuchando. Entonces, mantener las conversaciones, los documentos, la información en el ámbito en el que deben estar, en el lugar, en el espacio y solamente accesible por las personas que deben acceder a esa información. La última de los pilares es integridad. En integridad, la idea es que la información que se esté generando, los datos a los que se estén accediendo, deben estar libres de modificaciones no autorizadas. Esto es que yo pueda confiar en que esos datos realmente son los que son. Entonces acá, pues no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero uno que es así medio curioso, yo todas las noches, o bueno, todas las tardes, en algún momento voy y reviso la página del Instituto Nacional de Salud para ver cómo va el contagio. ¿Por qué? Porque me interesa el tema. Pero, ¿qué pasaría si esos datos, por ejemplo, que están ahí hubieran sido alterados? Sería muy grave. Entonces, poder mantener la integridad de esa información es una de las medidas necesarias de seguridad para que podamos estar bien. Ahora,
lo que les decía antes, la casa no va a ser la oficina y es posible que necesitemos ayuda para adaptarnos a estos tiempos. Entonces, el primer consejo gigante, porque esto va a ser una mano de consejos, es que necesitamos tener paciencia. Y paciencia va a significar que podamos darnos el tiempo para aprender las cosas que tenemos que aprender, mejorar para poder utilizar las cosas bien, las que tengamos que utilizar, y tener la capacidad también de ayudarle a los otros a llegar ahí, porque pues hay mucha gente que no necesariamente conocen las tecnologías o que no necesariamente saben cómo utilizar videoconferencias o que no necesariamente saben cómo utilizar, qué sé yo, cómo tener autenticación de 2 pasos en Google, por ejemplo. Y pues si uno lo sabe, pues debería ayudar a los otros a que puedan estar de una mejor manera. Así que también hay que tener paciencia con los otros y ayudarles. Eso hace parte como de esta idea de solidaridad. Ahora sí, entonces voy a tomarme un respiro y lo que vamos a hacer es muchísimas recomendaciones. Vamos a arrancar con 10, que es como tener un decálogo. Pero la idea es que estas recomendaciones realmente generen es un montón de preguntas. Así que, de nuevo, como ya les había dicho antes, siéntanse libres de preguntar. Tenemos el chat. Yo ahorita no lo estoy viendo porque me dijeron que lo tenía que quitar de la pantalla. Pero en un rato vuelvo al chat. Y si hay algo así como urgente, entonces Camilo me puede, o pues ustedes también me pueden interrumpir si necesitan. Entonces, primera actualización, actualizar. Esto es algo que a veces se nos olvida, es a veces algo que puede ser problemático si utilizamos software que es pirata, pero realmente la única cosa que nos mantiene, o más bien una de las principales cosas que nos mantienen protegidos y seguros es que todos nuestros sistemas operativos, las aplicaciones que utilizamos, estén en su última actualización. ¿Qué pasa con las actualizaciones? Son las que plantean barreras para, no, las que mejoran, si se quiere, todos los parches y todos los errores de seguridad que haya habido previamente. Entonces, si yo tengo un sistema actualizado, va a implicar que tengo la mejor protección que es posible. Las actualizaciones son las vacunas. Tener las vacunas al día hace que no me enferme más. Ahora estamos en una situación en la que no tenemos vacuna y nos damos cuenta cuán importante debería ser poder tener una vacuna. Así que esto funciona así. Siempre hay que tener las últimas actualizaciones, tanto de los sistemas operativos, de las aplicaciones y de todos los programas que tengamos, incluyendo antivirus, antimalware y todo lo demás. Segunda, es necesario proteger los dispositivos, incluyendo móviles y computadoras, con una contraseña. La contraseña va a ser nuestra primera puerta de protección. Es el primer punto donde tú tienes que dar una información que solamente tú conoces para poder ingresar, para poder pasar. Ahora, uno puede ir un poco más allá y decir, debería ser una muy, o más bien no debería, es una muy buena idea cifrar la información e instalar y actualizar antivirus y antimalware. Y esto debe ser cierto no solamente para los computadores, sino también para los celulares. En este momento, una de esas cosas que está sucediendo es que los demás dispositivos también se están volviendo vulnerables. Entonces ya no es tan simple decir como Mac nunca se infecta. Los últimos análisis de malware han demostrado que están sacando malware para Mac, por ejemplo, que era algo que uno no escuchaba hace mucho rato. Y también por el hecho de que muchas de las personas estamos utilizando frecuentemente no computadores, sino celulares para muchas de nuestras actividades, hace que también los celulares sean un lugar al que se quiere atacar. Entonces, Android y iPhone también son susceptibles a ser atacados por parte de malware y por tanto tener un anti-malware sería importante. Ahora, ya hablamos de contraseñas, pero pues no basta recordar que las contraseñas deben ser robustas y deben ser únicas. Robusto es que sí debería tener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, simbolitos.
Nosotros por bromear decimos que debería tener un hechizo, que debería tener la sangre de un unicornio, que debería tener una señal de pandilla o cualquier cosa por el estilo, pero pues esto ya es la exageración, pero realmente la idea es que una contraseña segura es una contraseña que debe ser larga, única, que sea compleja. Ahora, hay dos cosas que es importante señalar acá. En esta idea de que las contraseñas son únicas, hay una discusión infinita porque, pues, lo primero que le dicen a uno cuando uno dice, como usted solamente puede usar una contraseña para una cuenta y nunca puede repetir contraseñas, es cómo carajos me voy a acordar. O sea, cómo me acuerdo de las 200 contraseñas que necesito para las 200 cuentas que tengo. Y ahí es donde viene una palabra importante que es gestor de contraseñas. Cada vez es más frecuente y es una buena práctica de seguridad utilizar gestores de contraseñas. Estos son programas especializados que te generan contraseñas o te guardan las contraseñas que generas seguras y por tanto tú no tienes que acordarte de ellas porque simplemente abres el gestor y de ahí en adelante es copiar y pegar. Lo otro es que cada vez más servicios te ofrecen la autenticación de 2 pasos y es una muy buena idea habilitarla. En esto puede haber un montón de discusiones sobre si es mejor utilizar una aplicación en el celular o un token o que le llegue a uno un correo o que le llegue a uno un mensaje de texto. Y acá hay que empezar a obrar con el sentido común. Si uno está viajando permanentemente y no necesariamente tiene el celular todo el tiempo al lado y recibir un mensaje de texto puede ser complicado, pues entonces hay que utilizar otra alternativa. Si uno vive en un país donde los mensajes de texto no son seguros, como pasa con nuestros vecinos en Venezuela, pues utilizar mensajes de texto no es una buena opción. Y así sucesivamente, o sea, no todo el mundo tiene el dinero y la posibilidad para tener un token para todas sus cuentas, pero pues la idea es ir buscando cuál es el mejor mecanismo que se puede aplicar. El cuarto es que cuando uno tiene información que es importante, siempre hay que tenerla en un lugar seguro y siempre tener respaldo. El backup es una de esas cosas horrorosas que si falla, uno tiene problemas serios. Y entonces acá yo les puedo hablar de nuestra triste historia. ¿Por qué digo así? Porque si ustedes van y miran la página de Carisma, en este momento les va a aparecer un encantador error 502. Y esto está pasando desde hace una semana larga. Y la razón de eso fue que hubo una caída del servidor, se restableció el servidor de nosotros. El servidor de nosotros tiene unas tareas que están en automatización, que todavía estamos testeando el sistema. Y entonces hubo un problema con uno de esos programas que se cargó y eso hizo que se borrara el último backup. Y entonces ahorita tenemos un backup de hace un mes y estamos recuperando el último mes de información. Los backups son supremamente importantes. O sea, es de esas cosas que si uno no tiene, puede entrar en problemas serios. O sea, para nosotros en Carisma es recuperar ahorita ese mes de información y ese mes de información estaba respaldado en otros lados. No estaba montado en el servidor de backup, pero igual tenemos nuestro respaldo por otros lados. Pero si no fuéramos así, si no estuviéramos juiciosos, ese mes de información que se perdiera sería muy grave, porque ahí habían informes, habían, eh, no sé, posts que se habían publicado, investigaciones que habían salido y un montón de cosas que hemos estado haciendo el último mes. Si no hubiera una forma de tener respaldo de esa información, en este momento tendríamos que volver a escribir todo y eso no siempre se puede hacer. Eso en el caso nuestro. Pero, por ejemplo, qué sé yo he tenido que recuperar información de celulares que me han robado, computadores que se han perdido, discos duros que se han dañado, y si no hay respaldo de esa información, pues es muy poco lo que uno puede hacer después. Mm, Listo. Quinto, si uno tiene información sensible, algo que realmente merezca la pena proteger, por favor, guárdenlo de una forma cifrada. Eso es, pónganle una contraseña adicional para que se pueda entrar
y que si nadie tiene esa contraseña de ese archivo no se pueda leer. Eso añade capas extra de seguridad y es la mejor manera de mantener información sensible. Sexto, y esto es especial para celulares, por favor desactiven las conexiones que no estén utilizando como Bluetooth, Wi-Fi o el NFC, que es este mecanismo que tienen algunos celulares para comunicarse por infrarrojo. Si uno no los tiene, si uno los tiene activados, todo el tiempo permanentemente los celulares van a estar buscando qué encuentran con estos sensores. Entonces, si yo no tengo si yo tengo el wifi prendido y voy por la calle, voy a estar rastreando todo mi teléfono todo el tiempo, va a estar tratando de conectarse a todas las redes de mis vecinos, a la red de los lugares por donde estoy transitando, aun cuando yo no le diga que lo haga. Él todo el tiempo está mirando cuáles son las redes que están prendidas. Y eso es un mecanismo de ubicación también. Con el Bluetooth pasa algo parecido. El Bluetooth es un mecanismo también de ubicación y va a estar permanente, si está prendido, va a estar permanentemente rastreando cuáles son los dispositivos a su alcance. Si hay televisores con Bluetooth, si hay parlantes con Bluetooth, si hay otros celulares, todo el tiempo va a estar diciendo como, ay, aquí estoy. Eh, y si uno desea comunicarse con otros dispositivos, pues la idea es que uno prenda en ese momento la conexión de lo que se va a utilizar, igual con el NFC. Pilar, 7. Uy, Pilar, ¿había pregunta, Camilo? hay preguntas. Eh, Bien, voy a parar. Creo que sí, puedo yo hacer estoy. esto, Eso. eso, y puedo Hay irme y ahorita seguimos porque nos faltan 3 más de las básicas. una, Pero, pues Ana Rieta, creo que es desde Armenia, está ahí bien, diciendo hola Ana. que los celulares ahí terminan siendo extrañamente sociables, ¿no? Como queriéndose ahí Uf, conectar con todos y eso termina siendo la ventana, pues a que todo esto que nos dice empieza ahí a acceder y empiecen a meterse los que quieren y los que no quieren. También hay otra pregunta, si nos puedes dar como gestores de ujú, contraseñas, eh, antivirus y protección para los celulares, y pues, lo que estabas hablando. listo. Entonces, hablemos de eso un poquito. Antivirus, el que quieran. O sea, si tienen Norton, si tienen Kaspersky, si tienen Avast, si tienes el que tengan a mano, porque muchas veces uno tiene alguno a mano, el que tengan a mano funciona, pero lo más importante en el antivirus o en el lockout, por ejemplo, también, pero lo más importante es que estén actualizados. O sea, un antivirus, un antimalware que no esté actualizado no sirve de nada, es como tener la vacuna vencida. Entonces, y el problema de recomendar uno en específico es que realmente van cambiando con el tiempo. Entonces uno tendría que empezar a mirar de toda la gama de los accesibles, cuál me queda fácil porque ya viene incluido en mi sistema operativo, por ejemplo, o porque es gratuito y entonces este lo puedo tener. Entonces, realmente decidir sobre un antivirus depende de varias circunstancias. Y pues en general yo voy a hacer en esto de poderles dar diferentes opciones y que uno escoja dependiendo de lo que sea mejor para cada cual. Entonces, no me caso con uno, hay varios en el mercado, hay algunos que son pagos que son muy buenos, hay otros que son gratuitos, que la idea es que mientras estén actualizados también son buenos y lo importante es tenerlo actualizado. Eso creo que es lo más importante. Entonces, péguenle una mirada, miren calificaciones, miren cuánto necesitan de memoria en el celular, porque habrán algunos que pesan un montón. No es una buena idea tener 2 antivirus en un equipo, eso es una pésima idea porque empiezan a competir entre ellos. Entonces, esos son como recomendaciones así muy generales de los antivirus. Sí, Ana, es en serio, comienzan a competir y generan un montón de problemas. Ahora, la otra pregunta que teníamos que era sobre los gestores de contraseñas. Entonces, hablaban acá de Lampas, Lisbeth, y efectivamente LastPass es uno bueno. Lampas, yo utilizo KeePass, que es software libre
y que no está conectado con internet. Entonces me gusta, yo soy medianamente paranoica en algunas cosas. Tengo otra charla que dice cuando los paranoicos tenemos la razón, que también habla de estas cosas. Pero más allá de eso, la idea de tener un gestor de contraseñas es, de nuevo, el que se acomode a su estilo de vida. En el mío, que me aguanto no tener las cosas en línea todo el tiempo y tener mis backups y poderlos utilizar fuera de línea, para mí funciona muy bien. El que yo utilizo se llama Kipas. Les pongo acá el nombre. eh, X, el Community Edition, que es bastante interesante. Antivirus gratis para PC hay, sí. Eh, lo importante otra vez es tenerlo siempre actualizado. Los que son de pago son caros, eso es cierto, y ellos son caros también porque habitualmente las empresas que hacen antivirus tienen, las personas de seguridad están encargadas de estos equipos de trabajo, están encargadas de estar buscando también cuáles son vulnerabilidades nuevas y reportándolas. Entonces, son costosos porque hay muchísimo trabajo de investigación y desarrollo de fondo. Gratuitos hay varios, también hay algunos buenos, y pues es eso, como buscar en el ranking que se le acomoda a las necesidades y a las cosas que uno tiene. Em, lo otro era esto de ejemplos de gestores de contraseña. Hay una cosa importantísima para los gestores de contraseñas, ya que estamos en esto. De los gestores de contraseñas, por favor, tengan también respaldo, porque no hay nada más terrible que uno pierda su gestor de contraseñas y perder todas las contraseñas con él. Eso es el equivalente a perder el llavero que tiene todas las llaves de no solo de la casa, sino de la oficina y de cuanta otra cosa. Entonces, del casillero, no sé. Entonces, es muy importante también siempre tener respaldo de esta cosa que es súper importante, que va a ser la base de datos del gestor de contraseñas. Ah, listo. Creo que con eso podemos otra vez seguir. Ok. Nos faltan solamente 3 de las que tenemos aquí, así que pues esto creo que va a ser medianamente rápido. Voy a volver a poner compartir presentación. Listo. Y acá, share. Listo. Y acá vuelvo a minimizar esta. Y vamos para VPNs. Y esto es, cada vez que uno se conecta a Internet en una red que no es la de uno y de la cual uno no puede estar seguro, es posible que pasen malas cosas. ¿Qué significa esto? Los routers, estos aparatos que se utilizan para conectarse a Internet, pueden almacenar también información del tráfico y uno puede hacer análisis sobre esa información. Y las personas que administran las redes que son públicas también pueden acceder a la información de lo que tú estás haciendo en Internet. Em, las compañías de telecomunicaciones en el país, por ejemplo, acá tienen por ley que guardar los datos de las conexiones de sus usuarios durante 5 años. Y 5 años es muchísimo tiempo. Eso significa que en mi caso, ETV sabe que yo me estoy conectando a Zoom hoy. Y sabe también que me estoy conectando, qué sé yo, a Google, porque pues la presentación la tengo en Google. Y la única forma para que ellos no supieran qué estoy haciendo es utilizar mecanismos de circunvección. Esto es utilizar navegación anónima. Uno de los mecanismos para poder hacer eso es la utilización de VPNs. Entonces, una VPN es una red privada virtual que es un túnel realmente entre tu conexión y el lugar al que vas a salir. Entonces, ahorita les ponía el ejemplo de Zoom porque es lo que estamos usando, entonces, y les estaba diciendo que ETV sabe que yo estoy usando Zoom en este momento
porque para ETV, que conoce los sitios por donde yo estoy navegando, porque es el proveedor que me da internet a mí, en el caso de Medellín puede ser EPM, en el caso de, no sé, en el caso de Ana María puede estar usando Claro o Movistar o no sé, hay varios, hay muchos proveedores en el país, em, pero pues estos siempre tienen que estar revisando qué es lo que está pasando con sus usuarios. No quiere decir que ellos permanentemente estén monitoreándome a mí diciendo Pilar está entrando a Zoom, sino que tienen que guardar esta información por si acaso. Y el por si acaso es porque en la ley está, es la ley de inteligencia y contrainteligencia, entonces esto está pensado para los casos de investigaciones criminales y algunas cosas de seguridad nacional. Independientemente de esto, entonces, si yo no quisiera que ETV supiera que yo estoy en Zoom, uno de los mecanismos que podría utilizar para decirle a ETV que no lo mire es utilizar una VPN. La VPN genera un túnel. Un túnel va a ser simplemente una salida de mi internet, de mi conexión, entonces, en otro lado. Entonces yo puedo obtener prendida la VPN y entro a Zoom, pero voy a entrar a Zoom a través de este túnel. Entonces es como si yo saliera de mi casa por el túnel y saliera, qué sé yo, en Denver, en Estados Unidos. Y desde Denver, en Estados Unidos, me conecto a Zoom. Entonces, lo que va a ver ETV es que yo me conecto a la VPN en Denver, pero de ahí en adelante no puede ver nada más. Y por tanto, si yo estoy navegando a través de una VPN, tengo un mecanismo que es un poco más anónimo. Esta es una de las formas. La otra forma, por ejemplo, es utilizar Tor, que no lo puse acá, pero pues es la otra manera. El navegador de Tor también permite establecer este tipo de conexiones. En el caso de Tor establece 3 conexiones que son anónimas una dentro de las otras para que uno salga por un medio que es un poco más seguro. Ahora, las VPNs van a ser tan seguras como sea la VPN que uno escoja. Y acá pasa lo mismo que con el anti-malware y pasa lo mismo que con el gestor de contraseñas. Hay un montón de posibilidades y uno tiene que mirar cuál se adapta mejor a sus posibilidades. Hay unas buenas que son de pago, ahí pasa lo mismo que con los antivirus, son costosas. Hay otras que son gratuitas y uno tendría que mirar dentro de las gratuitas cuáles son buenas opciones. Y acá las opciones dependerán de lo que tú vayas a hacer. No es recomendable que uno se siente a ver películas por VPNs o por la red de Tor, eso es imposible, eso no va a funcionar porque vuelve demasiado lenta la conexión, entonces eso particularmente no es una buena idea. Pero para otras cuantas cosas es una buena opción que uno tendría que explorar un poco más. En el celular uno también puede instalar VPNs. Yo ahorita estoy utilizando una VPN que es de RiseUp. Ahorita se las pongo en el chat para que si quieren revisarla y utilizarla es una buena opción. 8. Esto es una recomendación súper especial, particularmente si están compartiendo los computadores con más personas, que es lo que suele pasar cuando uno está en la casa y pues están todos los familiares. Ups. Y en esto es, por favor, creen cuentas de invitado o cuentas personales para todos los usuarios frecuentes. No entren todos a la misma cuenta. ¿Por qué razón? Porque pues la idea de tener cuentas separadas es que uno también tenga la información separada y que, qué sé yo, que mi hermano no entre a las cosas de mi trabajo y que yo no entre a las cosas de la universidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque pues esas son sus cosas y las mías son las mías. Y la idea es que pues cada cual mantenga sus cosas aparte. Entre otras porque a veces es muy frecuente de que si uno no hace esto, cualquiera se pueda sentar en el escritorio, en el computador, présteme 2 minuticos que necesito hacer algo y termine accediendo a información que no debe. Y esto pues son problemas que se vuelven muy serios para la confidencialidad de la información. 9.
y esta duele un montón, por favor eviten soluciones de administración remota gestionadas por terceros que no sean gente que usted conozca y que sepa qué va a hacer en qué momento. Y esto es muy difícil porque a veces estas ideas de administración remota le salvan a uno el pellejo, em, pero son unos huecos de seguridad muy grandes si uno no los administra bien. Entonces, quizás como de los casos más famosos que conozco son sistemas contables que pueden ser administrados desde afuera en empresas. Y esto es un hueco de seguridad gigante, porque si pueden acceder al computador de la persona de administración, pueden acceder a información financiera, pueden acceder a claves de bancos, pueden acceder a un montón de cosas si caen en malas manos esa administración remota. Entonces, ahora en estos tiempos de teletrabajo, que le dicen a uno como, déjeme entrar a su sistema y yo le instalo el programa y ya. Entonces uno tendría que decir como, lo necesito tanto para que haga esto, ok, pero entonces utilicemos un mecanismo por el cual yo sepa que usted ya no tiene permisos para volver a entrar acá eh, y hacer todo lo necesario para que eso suceda. Es de las cosas difíciles y en teletrabajo es bastante complejo, pero hay que tratar de hacerlo. Y la última que quería poner es algo que pasa mucho cuando uno está trabajando en la casa y es que no se da cuenta y empieza a conectar y a conectar y a conectar y a conectar cosas y hay o sobrecarga eléctrica o tienes un enredo de cables que después hace que sea muy fácil que alguien cruce, se encuentre con el cable de energía eléctrica o con el de internet o con el que sea y se va el dispositivo por ahí. Entonces, cuiden el espacio a su alrededor. Esto también tiene que ver con esta idea de la higiene. O sea, uno limpia su escritorio, también traten de mantener el espacio limpio, de que los cables estén bien puestos, de que estén puesticos y aseguraditos, así sea con cinta o con tachitas, para que no se muevan, para que no se generen riesgos tampoco para las personas que están circulando alrededor y para los equipos de uno. Esos 10, creo que con esos 10 tenemos una buena idea y ahí otra vez nos vamos em, para preguntas. Listo, stop share. Y acá estamos de nuevo. No sé si habían más preguntas. Sí, tenemos mensajes nuevos. Listo. Ahí había carita de asustada de Manuela, creo, cuando estaba hablando de la ley de inteligencia y contrainteligencia. La ley es la ley de inteligencia y contrainteligencia y está activa en el país desde 2012 y es la que obliga a las telcos a guardar la información por 5 años. Em, Desafortunadamente esta fue una ley que pasó pruebas de constitucionalidad, es una ley que está en vigencia y que ha sido muy complicada tener mecanismos de control para saber a qué información están accediendo el gobierno a través de las telcos. Quizás una de esas cosas chéveres en las que hemos estado trabajando en Carisma los últimos años es en que hayan informes de transparencia por parte de las empresas de telecomunicaciones en el país para que muestren cuáles son esos datos que están pidiendo y qué autoridades están pidiendo acceso a información. Entonces, nosotros tenemos un reporte que sacamos todos los años que se llama ¿Dónde están mis datos? Y en ese reporte, pues vamos poniéndoles puntuaciones a las empresas dependiendo de si se portan bien, bueno, no mentiras, si sus términos y condiciones son favorables para los usuarios y si están entregando información suficiente. Una de esas cosas que ha pasado el último año es que casi todas las compañías de telecomunicaciones grandes del país ya tienen informes de transparencia, entonces ya sabemos en qué caso les están entregando información a las autoridades y en algunos casos incluso a qué autoridades y de qué formas. Entonces eso es chévere.
Camilo estaba pasando efectivamente de los problemas con Zoom. Em, y de los problemas con Zoom, hay que decirlo que Zoom era una aplicación que era relativamente usada por mucha gente antes de la pandemia, antes de nuestros encierros voluntarios, pero después, en las últimas 2, 3 semanas, ha tenido una explosión impresionante. O sea, la está usando muchísima gente. Y esto la ha puesto bajo la lupa de un montón de personas también. Entonces, se han reportado muchos problemas de seguridad que tenían y ellos han estado trabajando también activamente en mitigarlos y en ver qué es lo que está pasando. Cosas graves que tenía Zoom. Estaba pasando la información a Facebook de los usuarios. Eso ya lo corrigieron para iPhone, que era donde se estaba presentando. No tenían opciones fuertes para poner contraseñas en las conferencias. Ahora por defecto las está colocando, entonces como que están mejorando el estándar. En algún momento habían dicho que las videoconferencias eran cifradas de extremo a extremo, entonces se suponía que eran seguras y se demostró que no, que ellos guardan las claves de cifrado en sus servidores porque necesitan descifrar la información para enviarla a los otros usuarios que están conectados. Entonces eso hace que haya una vulneración ahí, una vulnerabilidad ahí. Pero han estado trabajando activamente para mitigar los fallos. Y esto es algo que va a pasar sistemáticamente con todas las cosas que estemos usando. Por eso la invitación que les hacía de la primera recomendación, de la primera y única, por favor tengan actualizados sus sistemas y sus aplicaciones. Entonces, Zoom ha estado mejorando y eso significa que para integrar las mejoras uno tendría que actualizar Zoom. Y si no lo has actualizado, entonces no has integrado esas mejoras. Eh, Ninguna aplicación es segura 100%, eso también es algo que había olvidado decirles, pero que es necesario también recordarlo permanentemente. Y porque ninguna aplicación es 100% segura, uno permanentemente tendría que estar mirando qué pasa con ellas y tomar decisiones sanas sobre si hacer la videoconferencia por Zoom y si hago la videoconferencia por Zoom, entonces eh, cómo mantengo el usuario y la contraseña de Zoom que no toquen nada más. O sea, esta idea de tengo una contraseña única para cada una de las aplicaciones. Así si hay un problema con la seguridad de ellos y se filtran las contraseñas, por decir algo, eso no va a afectar porque no va a afectar otras formas de otras cuentas en las que yo use. Pilar, El nombre de la VPN, esto es RiseUp VPN, se llama así. Es una aplicación para los celulares, para tener una VPN en esa, yo en tengo una celular. pregunta, Pilar, Dime. ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Camilo. Eh, hay muchas veces que uno dice, o cuando habla con los amigos, y es de yo, ¿por qué me tengo que cifrar si yo no debo nada? Yo no tengo nada que esconder. Sí, Alguna vez, alguna vez yo escuché hablando con un amigo y él me decía, pues entre más cifrados hayamos, más ruido hacemos y le ayudamos a los que tienen que coger a que no los cojan. Y esto sí, entonces termina volviéndose una cosa medio cyberpunk, hacker. Y entonces, bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es importante cifrar? Y ante esta pregunta que es a veces obvia o sí, como muy natural y es, si yo no debo nada, ¿a quién me le estoy escondiendo? A nadie. Entonces, ¿qué respondes ante eso? Y tengo otra pregunta eh, y es en estos momentos y en esta era del teletrabajo, pues también hay como una idea como de espionaje, de seguimiento paso a paso de la gente que está teletrabajando, ¿no? Y eso es legal. ¿Qué pasa en ese término en esos casos, ¿no? Son como las dos preguntas que tenemos por acá. listo.
Bueno, habían otras preguntas en el chat, entonces voy a ir como un poco en orden. La primera, que era Camilo Giraldo, estaba hablando sobre si tenía algunas recomendaciones para la difusión de contenidos por WhatsApp con menores de 18 años. Y en general, si era legal trabajar por estos medios con los menores. Y entonces ahí va, WhatsApp. WhatsApp es un temazo. ¿Por qué razón? Porque WhatsApp es quizás de las aplicaciones de mensajería la que más se utiliza en el mundo. Es una de las aplicaciones que tiene mayor utilización en Colombia en una gran medida por las medidas de cero rating. Esto es que WhatsApp en general no cuesta, es gratuito cuando uno tiene o no le descuentan a uno dinero del plan de datos para utilizar WhatsApp. Y eso hace que mucha gente use WhatsApp preferentemente porque pues no le vale. Em, las condiciones de uso de WhatsApp con menores de edad es súper complejo porque los menores de edad, los niños, niñas, adolescentes son un universo completo bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque tenemos regulaciones particulares sobre ellos, por ejemplo, la idea de que no se deberían utilizar imágenes de menores sin la autorización de ellos y de sus padres. Por ejemplo, están protegidos y tienen normas de protección especial, particularmente por utilización de explotación de imágenes sexuales, por ejemplo, que era todo lo que antes se llamaba pornografía infantil. Entonces hay regulaciones particulares sobre el uso de imágenes. Em, También, pues, son sujetos de especial protección y son sujetos de derechos. O sea, pues igual también deben poder acceder a las comunicaciones, igual deben poder acceder a la educación, igual deben poder acceder a la información, porque si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es un universo bastante complejo en términos de lo que se puede hacer con ellos. Mi principal recomendación es utilizar el sentido común, que eso es a veces el sentido menos común, pero como que uno tiene cierta perspicacia de cosas que no debe hacer en esos chats. Los chats de WhatsApp son particularmente problemáticos cuando son abiertos y no hay control sobre quiénes están en esos chats. Son problemáticos también cuando solemos enviar información que debería ser privada por estos medios que se vuelven un poquito más públicos. Entonces, la idea es realmente, yo debería utilizar WhatsApp como un mecanismo para difundir información, pero no necesariamente en un grupo abierto sobre el cual no tenga control para pasar información que sea sensible. Eso no se debe hacer. Para pasar invitaciones, hablar de cosas y demás, chévere WhatsApp. Pero para pasar, qué sé yo, información personal de cédulas, correos, teléfonos, otras cosas, mejor váyanse a una instancia de WhatsApp personal de uno a uno. En eso funciona muy bien. WhatsApp está cifrado de extremo a extremo. Es una aplicación segura. El único lío gigante que tiene es el hecho de que sea una aplicación de la cual es dueña Facebook y por tanto buena parte de los metadatos de las comunicaciones, o sea, con quién me estoy comunicando, cuáles son mis usuarios, bueno, sí, con las personas con las que me charlo habitualmente, es una información que le termina llegando a Facebook y que pueden utilizar ellos también. Entonces eso hace que, por ejemplo, para periodistas con sus fuentes sea muy delicado utilizar WhatsApp, porque si yo quiero mantener una comunicación anónima con un periodista y lo hago a través de WhatsApp, no le digo que soy yo, simplemente le envío un mensaje, pero después al periodista le aparece en Facebook, esa persona es posible que quiera ser tu amiga porque encuentran que ese número me pertenece a mí, pues hasta ahí llegó la idea del anonimato. Entonces con WhatsApp hay que tener poco de cuidado, pero es una buena aplicación, se puede utilizar, si se usa sabiamente, funciona bien. Entonces ahí van recomendaciones chiquitas, por ejemplo, vaciar los chats que uno ya dejó de utilizar, borrar mensajes que ya no necesita uno tener ahí y las cosas importantes, pues bajarlas y guardarlas en un lugar que esté bien protegido.
WhatsApp tiene autenticación de 2 pasos, entonces pueden activarle la autenticación adicional, el doble factor de autenticación, y entonces de vez en cuando les va a pedir que escriban un código y sin ese código no van a poder entrar a WhatsApp. Eso es ponerle una protección adicional y eso sería algo que también se puede hacer. Ahora, legal o no trabajar con menores por estos medios, no lo sé. Yo no me atrevería a decir que es ilegal, pero pueden haber casos en los que en los que no sea recomendado. Eso, por ahí. Ana María hablaba sobre Jitsi. Y sí, yo he probado Jitsi, de hecho uso Jitsi desde hace años, me encanta. Eh, Tiene unos cuantos líos en este momento y es que hay mucha gente que está usando Jitsi, entonces se satura la aplicación y ya no es tan estable como antes. Habían mejorado un montón el último año y medio y ahorita está otra vez a veces molestando. Hay una cosa maravillosa de Jitsi y esto es para los que tengan la posibilidad de hacerlo, es que ahora le permite a uno, si tiene un buen servidor, crear su propia plataforma de videoconferencias y manejarla autónomamente. Entonces esto es una pequeña maravilla de software. Pero pues evidentemente uno necesita tener el servidor y pues montar todas las cosas que necesita para hacerlo, pero quienes puedan hacerlo es una plataforma maravillosa. Um, ya puse mi correo. Y ahora entonces voy con las de Camilo. Entonces, Camilo, una era, uy, ya se me olvidó, debía haber anotado, horror. No, la pregunta es, de yo por qué tengo que encriptarme y no Ah, encriptarme. sí, la de cifrado. Sí, o La sea, de, yo por qué tengo que hacer todo esto si igual, pues, que me revisen. No, esa sería la primera. Y la segunda es, en esta época de teletrabajo, de un seguimiento remoto, digamos, si es legal, qué implicaciones tiene uno como empleado al estar hiperconectado. Y voy a sumarle a esto también, es cuando este teletrabajo o esta hiperconexión termina generando unos lazos súper extraños. Es decir, muchas empresas han echado a sus empleados porque políticamente no están alineados en la línea de la empresa, pero vieron en sus redes sociales que puso un comentario, por ejemplo. ¿Hasta dónde va esa hiperconexión y teletrabajo? Bueno, en fin. listo. Entonces, lo primero sobre cifrado. Sobre cifrado, lo más importante que uno tendría que decir es que el cifrado es una de las formas de garantizar la libertad de expresión. Y porque es una de las formas de asegurar la libertad de expresión, debería ser, eh, o es, de hecho, algo especialmente protegido. ¿Por qué el cifrado está asociado con la libertad de expresión? Porque el, para que yo pueda mantener una comunicación de forma segura con otro, debo garantizar que, ¿se acuerdan las 4 condiciones que teníamos al comienzo? Voy a volver a ponerlo acá, que hablábamos de estas. Mm, Disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticación. Em, y resulta que el cifrado es uno de esos mecanismos por los cuales se garantiza que eso pueda darse. Acá está. Em, entonces, cuando estamos hablando de poder mantener la confidencialidad de la información y su integridad, los mecanismos de cifrado nos ayudan para ambos. Entonces, confidencialidad porque la información solamente va a estar disponible para las personas que tengan la clave de cifrado, que deben ser las personas que deben acceder a esa información. Y integridad porque la información no se altera mientras esté cifrada. Entonces, se mantiene íntegra, se mantiene completa. Entonces, esas 2 características que son elementos básicos de la seguridad son los que están
metidos dentro de esta idea de del cifrado. Y por tanto, cifrar información, cifrar las comunicaciones es una de las mejores formas de garantizar su seguridad. Tan es así que hay muchísimos de los, no sé, de los fiscales alrededor del mundo en algún momento siempre terminan diciendo que quieren romper el cifrado de WhatsApp para poder ver qué es lo que se está chateando la gente y lo que dicen todos, las empresas de tecnología, Facebook en este caso, que es el dueño de WhatsApp, y todas las organizaciones que trabajamos en estas líneas de mantener los derechos humanos en medios digitales, todas salimos siempre a decir como no, usted no puede decir eso, el cifrado es necesario, es útil para todo. Mm, no solamente nosotros ciframos la información que está en nuestros dispositivos, sino por ejemplo también permanentemente estamos buscando que la información segura vaya por canales que están cifrados. Entonces, esto de utilizar navegación segura, la idea de la navegación segura es que no permita que otros miren lo que está pasando ahí porque el canal va cifrado. Entonces, el cifrado siempre va a estar en un montón de tecnologías que utilizamos cotidianamente y la idea es que esté cada vez en más tecnologías para que se garantice que nosotros podamos hacer lo que necesitemos hacer. Ahora, no se trata de que yo no quiera, de que yo tenga que ocultarme porque estoy haciendo algo malo, porque eso es bastante poco cierto. O sea, yo siempre en mi casa, en mi sala, tengo las cortinas corridas porque me encanta poder ver la calle. Y ahorita que estamos en cuarentena, tener vista al cielo, la montaña y la calle y poder ver gente que pasa de vez en cuando o carros que pasan de vez en cuando o el perro o el gato del vecino me mantiene bien. Pero eso es en la sala. En mi cuarto yo tengo las cortinas cerradas. ¿Por qué? No porque esté haciendo algo prohibido en mi cuarto y no quiera que me vean, es porque no quiero que me vean en mi cuarto. Y esa posibilidad de no quiero que me vean en mi cuarto es cierta en el cuarto, en el trabajo o en cualquier otro lado. Entonces, tener este espacio privado es parte de la batería de derechos fundamentales y el cifrado ayuda a que eso pase. Entonces, lo defendemos por esa razón. Em, la otra pregunta que estaba haciendo Camilo sobre el seguimiento remoto en el trabajo es súper compleja, porque habitualmente cuando uno firma un acuerdo laboral está cediendo ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en muchos acuerdos laborales se dice que todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú produzcas, va a ser parte de tu empleador. Pero esto tiene límites. Entonces, pues claro, mi empleador puede ser dueño de las cosas, ser dueño, pues, entre comillas, de las cosas que yo estoy haciendo, pero cuando las estoy haciendo para el trabajo, no en mi tiempo libre. O sea, si yo para Carisma estoy haciendo esta presentación, que está que la estoy haciendo en este momento como parte de mi trabajo, pues evidentemente esta presentación la pueden utilizar también en mi trabajo, pero yo también decido que la puedan usar ustedes, que eso es como otro asunto aparte. Pero ellos podrían querer acceder a esta presentación para usarla y están en el derecho de hacerla. Pero si yo en mi tiempo libre estoy escribiendo un cuento, pues ese ya es mi tiempo libre y pues allá no se pueden meter. Y eso ya no les pertenece a ellos. Y esto tendría que ser muy claro. Entonces, con la privacidad también pasa lo mismo. Es sano una parte de control. Entonces, por ejemplo, hay empresas donde uno tiene que timbrar tarjeta para tener control de la hora de entrada. Pues también deberían tener tarjeta para timbrar la hora de salida y si son 8 horas, pues son 8 horas y si no, se debe pagar tiempo extra. Ese tipo de cosas hay que pelearlas cada vez más. En digital es a veces necesario un cierto grado de control, pero no quiere decir que todo esté permitido. Entonces, si a mí me instalan un software de control remoto para mi trabajo, yo debo poder decir a qué tipo de información va a poder acceder y que no puede acceder a mi información personal, por ejemplo. Y en ese caso, si usted quiere acceder completamente a lo que yo estoy haciendo, entonces déme.
un dispositivo de trabajo que solamente tenga la información de trabajo y no me ponga a mí a utilizar mi computador personal para el trabajo. Y estas son conversaciones que van a ser cada vez más difíciles, pero hay que hacerlas también. Deben plantearse límites. Entonces, seguimiento remoto en el trabajo se puede, pero no vale para cualquier cosa. Jamás sin el consentimiento y sin que lo sepa el trabajador. Y siempre dentro de las claras limitaciones que puede haber ahí. O sea, nunca se puede violar la privacidad de la persona. Entonces, si hay actividades personales, esas actividades personales no deben ser monitoreadas por el trabajo. Y eso vale también para revisiones de lo que uno hace en redes sociales como trabajador o de las opiniones que uno manifiesta. O sea, esto es un atentado contra nuestros derechos. Sí, sucede. Y la última pregunta que teníamos era sobre Salesforce. Y acá, pues, si acaso podríamos estar hablando em, sobre la idea de la nube en general. Quizás es más interesante hablar en conjunto sobre los problemas que tiene la nube. Em, bueno, acá había una pregunta relacionada con la anterior. Lo más lógico sería entonces que la empresa brinde el dispositivo para el trabajo. Sí, Iván Darío, pero eso es algo que no siempre puede pasar porque las empresas también tienen sus condiciones precarias. Entonces, esto uno se lo puede pedir a una compañía grande. De hecho, es una de las razones por las cuales acá no se puede decir que nosotros en este momento de emergencia estemos en teletrabajo, porque teletrabajo tiene una normatividad bastante, una regulación muy particular en Colombia, y es que, por ejemplo, a ti te tienen que hacer una visita a tu casa y ver que estés realmente en condiciones de desempeñar tu trabajo acá. Y esas condiciones incluyen que estés en un ambiente que esté bien, que esté iluminado, que tengas todos los dispositivos adecuados y demás. Y por tanto, pues yo no sé ustedes, pero yo no he recibido esa visita que diga que yo puedo teletrabajar en mi casa. Así que lo que yo estoy haciendo es un trabajo que está asistido por medios virtuales, pero las condiciones no son propiamente las de teletrabajo. En teletrabajo los dispositivos los entrega en general los entrega el empleador. Sí, yo sé, Ana, esto es súper chistoso, pero uno, si no, no estamos. Igual que hablar que estamos en educación virtual, carreta. Estamos en educación presencial de forma asistidas por tecnología, porque igual los chicos tienen que estar ahí sentados en el computador y que el profesor los vea. Este tipo de cosas no es necesariamente educación virtual. Entonces, como que somos a veces muy entusiastas sobre tecnología, pero no necesariamente lo estamos haciendo y por una emergencia pues nos vamos a saltar un montón de controles que son necesarios a veces. Entonces, pues esto también es bueno decirlo. O sea, no estamos renunciando a todos nuestros derechos por el hecho de la emergencia, solamente algunos poquitos y en cuotas, en módicas cuotas. Ahora sí, sobre la nube, que eso tiene que ver también con Salesforce y con otros sistemas para empresas donde se tiene posibilidades de tener contenidos en la nube y aplicaciones en la nube. Em, y pasa lo mismo para otra cantidad de cosas. Es una buena idea tener cosas en la nube, pero uno tiene que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de las nubes. Las nubes es simple y llanamente, cualquier nube es el computador de alguien más. Y por tanto, si yo voy a guardar información muy confidencial en el computador de alguien más, tengo que por lo menos ser capaz de saber que esa información no va a estar en riesgo ahí, que ellos no van a poder acceder a esa información, que van a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarla, que si en algún momento no está disponible ese servicio, no me voy a quedar sin posibilidades de hacer absolutamente nada, sino que tengo respaldos, que tengo posibilidades de hacer otras cosas. Entonces, la nube realmente es un mecanismo muy interesante y nos facilita un montón de cosas, en serio.
pero no necesariamente es la solución maravillosa para todos los casos. Entonces, hay que mirarla también con un poco de atención, mirar cuál es la jurisdicción donde quedan los datos y si uno legalmente está impedido por alguna cosa en esa jurisdicción donde quedan los datos, si le pueden entregar metadatos a terceros, eso también termina siendo problemático porque pues, la información de uno transita a otros y a otros, entonces eso hay que revisarlo. En el caso de Salesforce tendría que sentarme y revisarlo a fondo para poder decir algo más. Entonces me voy por la generalidad y lo siento. Creo que con eso están todas las preguntas. No sé si haya algo Yo más. estaba aquí poniéndole la clave para usar el micrófono. Muy bien. No lo encontraba. No, Pilar, pues yo creo que fue una charla muy interesante. Creo que es un tema que tiene tanto de ancho como de largo y que creo que además tiene pues mucha minucia, ¿no? Creo que yo puedo usar una cosa y el otro usar otra cosa y no significa que una funcione más que otra. Yo creo que pues escuchándote un poco, eh, digamos que el mensaje es un poco ser consciente del terreno en el que estamos navegando, ¿no? Que es un terreno que se construye diariamente, que no está 100% seguro, eh, que no todas las personas que están allí pues tenemos o tienen buenas intenciones y que además creo que así como nos está pasando esto en este momento, Internet es un cambio de paradigma bastante interesante. La última vez que nos encontramos en Bogotá, hablábamos efectivamente de esto, ¿no? Como de un momento a otro, pues ya tenemos huella digital y ya pues cada vez tenemos menos dinero, pero además cada vez tenemos menos dinero en físico. Y eso termina generando un poco de cosas porque ya no usamos nuestra plata, sino que está en un banco, que nos la van quitando de a poquitos, que ahora tenemos el código claro, y lo dicen aquí también en ese cambio de paradigma, pasamos de preocuparnos por el virus del computador a tener ahora un virus rondando, ¿no? Entonces, creo que sí es súper importante y muchas gracias, pues muy pertinente también el tema. Eh, Nuevamente gracias a Pilar, a un espacio que siempre nos ha brindado, digamos, esa confianza y esas eh, oportunidades de hablar, como es Carisma, de estar pensando, pues como que ustedes se dedican a pensar estos temas y pues de manera muy clara y muy pedagógica, tal vez como compartirlas con el resto del mundo. Entonces, nada, pues muchísimas gracias, Pilar. Nuevamente, gracias a Carisma por todo lo que hacen. Gracias por participar y a todas las personas que nos acompañaron hoy, pues muchísimas gracias también por ser partícipes y espectadores de este cambio de mundo. Listo. Me Entonces, faltaban los créditos, porque eso sí es lo que siempre dejamos para el final. Esto, pues, contenidos de Carisma, la plantilla de presentaciones es de Slide Carnival y las fotografías hay unas de Startup Talk Photos. Toda la presentación queda con una licencia Creative Commons atribución compartir igual. Eso quiere decir que sí me la pueden pedir, sí la pueden utilizar, sí pueden hacer copias, cosas derivadas de esta y la idea es pues, que la roten y que si les sirve de algo, pues la sigan utilizando. Muchísimas gracias a Camilo por la invitación, muchísimas gracias a todos por estar acá. Pues muy chévere poder hablar y compartir este rato con todos y todas. Entonces, pues un placer haberlos vuelto a encontrar por estos medios.